Las sombras de algunas colinas y árboles que nos separaban de esas criaturas rápidamente se vieron superadas y yo pude observar esas abominables formas de vida. Medían el doble de lo que medía el camión militar en el que nos transportábamos y se acercaban al acecho, con esas mandíbulas alargadas y llenas de poderosos colmillos cubiertos en saliva que caía al suelo con gran espesor. Lo inevitable comenzó a ocurrir y con ello creo que tuve mi primer pensamiento egoísta, pero necesario para nuestra supervivencia. Pudimos ver cómo esas criaturas trituraban a unos hombres que lograron alcanzar. Fue una gran fortuna la pequeña multitud que se logró transportar en el mismo camión. Así logramos huir, mientras los seleccionados al azar fueron devorados. Toda mi familia corría aterrorizada. Mi padre, al verme caer al piso, me subió a uno de sus hombros y corrió tan rápido que sentí un punzante dolor en una de mis costillas. Estoy seguro de que me sujetó con todas sus fuerzas con la intención de que no cayera al piso y así salvar mi vida. Después de haber corrido por algún tiempo, todas las personas nos reagrupamos en las ruinas de un viejo pueblo que hace mucho tiempo había sido abandonado. Todos necesitaban respirar y recobrar las fuerzas. Después de un tiempo, se torna muy difícil correr sobre las arenas del desierto, y mucho más cuando sabes que tu vida está en un inminente peligro. Fueron alrededor de 12 personas los que estábamos tras esas ruinas, con todos los sentidos de supervivencia activados al máximo, vigilando el entorno, tratando de consolarnos los unos a los otros. Mi padre sujetaba fuertemente mi boca para que mi llanto no emitiera más sonidos, y todos trataban de concentrarse en conocer la ubicación de esas criaturas. La mayoría tenía la vista puesta en el cielo, aunque la verdad desconocíamos desde qué frente podrían atacar. La silenciosa noche y el ruido de los insectos nocturnos era lo único que podíamos percibir. Al parecer, esos monstruos habían tenido suficiente con las personas que pudieron devorar y simplemente se marcharon. Las criaturas habían desaparecido, dejando únicamente un rastro de sangre y partes desmembradas de cuerpos humanos. Mis padres trataron de evitar que viera esa siniestra escena, pero mi curiosidad era demasiada. A estas alturas, preferiría no haber visto nada. Todos juntos avanzamos hacia nuestro pueblo, tratando de obtener respuestas. Desafortunadamente, con lo que nos encontramos era algo con lo que nadie contaba. El pueblo había sido destruido en su totalidad. Parecía que un gran tornado había azotado nuestras casas durante toda la noche. Era inexplicable presenciar tal devastación ocurrida en tan poco tiempo. Buscamos sin éxito alguna forma de comunicarnos con las autoridades. Ningún vehículo estaba en condiciones para funcionar, y el pueblo siguiente estaba a 2 días de camino por el desierto. Después de congregarnos en las ruinas de un viejo mercado, donde encontramos algunas provisiones con las que alimentarnos, los adultos decidieron que todos permaneceríamos juntos y que era preferible recorrer el desierto con cautela en vez de tomar el riesgo de quedarnos en las ruinas de nuestro pueblo y que esas cosas volvieran. Empacamos todas las cosas que podíamos cargar y con gran incertidumbre iniciamos el recorrido por el árido desierto. Cada cierto tiempo mi madre mojaba la túnica que había puesto sobre mi cabeza y pedía a mis hermanos hacer lo mismo con las propias. Recuerdo que en ese momento sentí el grado de cansancio y calor más severo de toda mi vida. Llegaban momentos en los que algunas personas mayores caían rendidas sobre la arena. Decidimos descansar algunos momentos para que ellos tuvieran una oportunidad de sobrevivir más rápido de lo que me hubiera gustado. La noche empezó a mostrar sus primeros indicios. Me produjo un extraño sentimiento de ansiedad ver las primeras estrellas sobre el cielo, y antes de poder darnos cuenta, la oscuridad había cubierto nuestro camino, contrastando el insoportable calor que sentía durante todo el día. Por la noche, llegué a pensar que mi sangre se iba a congelar. Era difícil dar cada paso. Los dedos en mis pies empezaron a doler y decidimos todos caminar más juntos para protegernos un poco del frío. Es difícil explicar lo que vi esa noche. En toda mi vida nunca había visto y nunca volví a ver
Algo tan extraño, algo tan colosal, fácilmente ridiculizaría en tamaño y ferocidad a las bestias que vimos la noche anterior. Es muy probable que la corta edad en la que experimenté esos sucesos y el tiempo que ha transcurrido haya distorsionado las memorias que guardo en mi mente. Es por esto que resulta difícil tratar de describir a esa criatura, pero recuerdo que se movía en 4 patas y algunas partes de su cuerpo estaba lleno de un grueso y puntiagudo pelaje que daba la impresión de poder atravesar la carne humana con facilidad. Las partes que no estaban cubiertas de ese pelo, se veía su piel, de color gris, marchita, como si se tratara de la piel de un cadáver, pero se notaba con gran dureza. En su cara podrías encontrar una terrible ferocidad. Los ojos rojos, que destellaban con la luna, ayudaban a completar la escena perturbadora que estaba frente a nosotros, y lo que más presente tengo en mi memoria eran sus imponentes colmillos que sobresalían de su boca. La piel estaba completamente pegada a sus huesos y emitía de vez en cuando un aullido chillante que lograba paralizar la respiración de todos. Por su gran tamaño, pudimos verla mucho antes de que esa cosa se percatara de nuestra presencia. Los mayores buscaban la forma de rodear las colinas que estaban junto a eso, sin llamar su atención, para de esa forma seguir con nuestro camino. Recuerdo cómo a nuestras espaldas inició una discusión de gran intensidad, pero emitiendo solo susurros. Recuerdo cómo mi padre me bajó de sus hombros y se acercó rápidamente hacia las personas que estaban discutiendo. Tiempo después, todos nos enteramos de que se trataba de un hombre joven, de alrededor de 45 años de edad, que había perdido la esperanza de sobrevivir y quería simplemente quedarse en ese lugar y ofrecer su vida a esa bestia, pues, según sus palabras, no podía soportar más la sensación que le producían todas las cosas que estaban pasando. La discusión se originó porque por un sentido puro de humanidad no podían dejarlo en ese lugar, y a pesar de insistir durante algunos minutos, nadie lo pudo convencer. De lo contrario, habiendo rodeado la colina que nos permitió escapar con vida, y a unos pocos kilómetros de donde dejamos atrás a ese hombre, el viento llevó hasta nosotros lo inevitable: gritos agónicos de una persona la cual estaba siendo despojada de su vida. No puedo imaginar lo tortuoso que fue el descenso de ese hombre, pero en ocasiones por las noches puedo escuchar sus gritos de desesperación en una expresión tan primitiva que conjuga todos los sentidos de una persona para activar un impulso intrínseco de supervivencia al experimentar el agónico final mientras se es mutilado por un feroz depredador. La amplitud del desierto y la intensidad de la luz de la luna nos daban la tranquilidad necesaria para que las personas mayores lanzaran sus conjeturas al aire. La gran ansiedad que producía lo desconocido que era para todos esa situación estaba haciendo estrago en la mente de todas las personas. Escuché a algunos asegurar estar a punto de tomar la misma determinación que el joven que se dejó devorar por la bestia. Aseguraban que había llegado el fin del mundo y que los demonios más terribles del infierno habían encontrado el camino hasta estas tierras. En ese momento, no había forma de saber que lo que en verdad estaba pasando era mucho peor que todo lo que podíamos imaginar. Seguimos ya sin esperanza nuestro camino hacia el próximo pueblo. Mi madre le dijo unas palabras a mi padre que robó aún más mi tranquilidad. ¿Qué haremos al llegar a ese sitio? ¿Acaso estamos buscando ayuda? ¿Hay algo en la tierra que pueda protegernos de esas infernales criaturas? Mi padre detuvo de repente sus pasos y sin decir nada, fijó su vista al frente. Hoy entiendo lo mucho que lo afectaron las palabras de mi madre, pues sabía que tenía razón, pero por lo menos teníamos que intentarlo. Me atrevo a decir que lo que encontramos al llegar al pueblo vecino nos sorprendió un poco menos de lo que se pudiera suponer. Empezamos a creer que no había un sitio en todo el mundo que hubiera tenido un destino diferente. La destrucción absoluta de ese lugar, se notaba, había sido con una mayor saña. El polvo que pudimos percibir entre los escombros estaba impregnado con un olor profundo a sangre.
Nos vimos forzados a adentrarnos en esas ruinas para buscar un poco de provisiones y con una mínima esperanza de encontrar a alguien con vida. Un grito proveniente de una voz que nos era familiar escapó por una de las ventanas de una casa parcialmente derrumbada. Encontré a alguien, escuchamos todos. Mi padre me tomó de nuevo en sus brazos y corrió rápidamente junto con todos los demás para comprobar esa afirmación. Pudimos ver a un hombre entre los escombros, gravemente herido, mientras que uno de nuestros acompañantes sostenía su cabeza con la intención de ayudarlo a respirar. Rápidamente acercaron una de nuestras cantimploras hasta él y empezó a beber agua, como si nunca antes lo hubiera hecho. Mi padre, con una voz tranquila, que era evidente estaba tratando de fingir, le preguntó: ¿qué ha pasado aquí? Con una gran dificultad ese hombre empezó a hablar. Dos gigantes, con enormes capas blancas que cubrían sus deformados cuerpos, aplastaron, masticaron, rompieron los huesos de todas las personas que lograron alcanzar. Eran muy rápidos, sus caras no eran de personas o animales de esta tierra. Tenían una enorme sed por nuestra sangre y sin decir nada más, su vida se apagó frente a todos nosotros. Algunos rompieron en llanto, otros llevaron sus manos a la cabeza y gritaban hacia el cielo, cosas que no logré comprender. Mi padre hizo un enorme esfuerzo por controlarlos, pues no sabíamos si esas criaturas aún estaban cerca. Decidimos pasar el resto de la noche en un templo que logró mantenerse en pie. Todos sabíamos que esa noche nadie podría dormir.